Los significados de la memoria en victimizaciones graves es el título del encuentro, del tercer encuentro que en homenaje, en recuerdo del profesor Antonio Beristain, fundador del Instituto Vasco de Criminología y maestro de todos nosotros, hemos organizado en el Instituto desde la cátedra Antonio Beristain. Yo os agradezco a todos el que estéis ya desde esta primera hora de la mañana con nosotros en la sala para tratar de un tema que tiene muchísima importancia en el momento actual. Saber qué es memoria, ser capaces de distinguir entre memoria, historia, relato, incluso verdad, pues creo que son claves fundamentales para abordar el futuro. Inmediatamente entraremos en esa cuestión dentro de la mesa redonda, o la primera mesa redonda, pero yo ahora le cedo la palabra a Virginia Mayordomo, que es la coordinadora, directora de la cátedra Antonio Beristain, para que nos salude a todos y presentemos un poco la jornada. Buenos días. La cátedra Antonio Beristain fue creada en 2010, después del fallecimiento del profesor Antonio Beristain, en el seno del Instituto Vasco de Criminología, que él mismo fundara en la década de los 70 y del que fuera su director hasta el año 2000. Después pasó a ser director honorario a partir de aquel momento. Y busca perpetuar la memoria de nuestro maestro y fundador, así como proseguir su labor a favor de las víctimas. Desde la cátedra buscamos no solo el conocimiento y la difusión de su ingente producción científica, como penalista, como criminólogo, como victimólogo, sino sobre todo hacer presente su coherente y valiente compromiso con los menos favorecidos y con las víctimas, lo que le acarreó muchísimas críticas y también persecución. Antonio Beristain sigue siendo para nosotros, como a él le gustaba decir, un pebetero ígneo, un recipiente que contiene una llama que no se apaga, una llama eterna. Y queremos que la memoria de las víctimas sea también siempre una llama que nunca se apague. Agradezco especialmente a los asistentes su presencia, a los ponentes, a nuestros alumnos, desde luego, a nuestros alumnos del grado de Criminología y a todas las personas que desde el Instituto Vasco de Criminología nos están ayudando tantísimo para organizar este tercer encuentro. Muchas gracias. A continuación, Isabel Germán, secretaria académica de la cátedra, va a hacer una breve presentación de unas imágenes que se van a proyectar. Antonio Beristain siempre defendió la memoria de las víctimas, como se acaba de decir. No es casual, por tanto, que este encuentro, tal y como ha dicho José Luis de la Cuesta, organizado por la cátedra Antonio Beristain del Instituto Vasco de Criminología, lleve por título Los significados de la memoria en victimizaciones graves. En muchas ocasiones, las víctimas del terrorismo han permanecido invisibles y, como indican Reyes Mate y José Antonio Zamora, se las consideraba el precio obligado de la marcha de la historia. Voy a leer una cita literal. En toda victimación se oculta una lógica instrumental que degrada aquello sobre lo que se aplica a mero sustrato, condición para un fin, a mero material de dominación o aniquilación. Muchas de las formas de victimación se fundamentan y se justifican como un medio para la consecución de objetivos sociales, políticos o económicos que en realidad terminan absolutizando la pura instrumentalidad que anida en la victimación. Un futuro reconciliado solo puede realizarse quebrando la lógica instrumental que está en la base de la victimación. Esto obliga a pensar la justicia desde una memoria de las víctimas que las rescate de una segunda muerte, la de ser víctimas como precio necesario. Acaba la cita. Compartimos este planteamiento. Las víctimas no son ni deben ser nunca el precio silencioso de la historia, todo lo contrario. De ahí la importancia, hoy más que nunca, de mostrar nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo y preservar su memoria, y hacerlo con gratitud hacia ellas. Antonio Beristain, ya desde los 90, cuando todavía resultaba insólito reclamar el recuerdo de las víctimas del terrorismo o preservar su memoria a través de monumentos, homenajes, etc., demandaba este reconocimiento para las víctimas directas e indirectas, todas víctimas de la macrovictimación terrorista. Y así lo reclamaba, como lo podemos leer en algunos de sus textos, al defender, y quiero leer literal, la nueva justicia victimal se construye con arquitectura simétrica básicamente sobre las víctimas y sobre su debida reparación en sentido completo,
que supera lo médico, lo económico, e incluso pide la dignificación, los homenajes. Hasta aquí la cita. No le resultó gratuita a Antonio Beristain esta postura pionera. Él mismo acabó siendo víctima, viviendo amenazado hasta el final de su vida. Pero siempre trabajó con ilusión, fiel a lo que él siempre había creído, y él creía en las víctimas. En esta presentación PowerPoint, que vamos a ver a continuación, y realizada por Inmaculada Iraola y Marta Iraola, ellas han recogido este testimonio de compromiso generoso de nuestro maestro, quien tanto hizo por defender, respaldar y promocionar el recuerdo y la memoria de las víctimas. Así, en este documento que ahora se presenta, podemos ser testigos, a través de algunas reseñas recogidas en varios medios de comunicación ya en esa época, de su labor por y para las víctimas del terrorismo. Igualmente, han recogido parte de la relación de monumentos, homenajes, tributos, etcétera, que finalmente, y tiempo después, se han erigido en recuerdo y memoria de las víctimas del terrorismo. Esta presentación que ahora vamos a ver quizá nos permita, en cierta manera, acercarnos algo más a la dignificación anamnética de las víctimas que siempre defendía y reclamaba Antonio Beristain. Esa dignificación a través del homenaje y de la memoria. Memoria que va al pasado, pero no para quedarse en él, sino para recuperarlo y a partir de él reconocer un presente en el que adquieren vigencia los derechos que han quedado pendientes. Vamos a ver la presentación.
después de esta presentación de Antonio Beristain y del encuentro, vamos a dar comienzo a la primera mesa sobre el derecho y deber de la memoria, normas y prácticas comparadas. Contamos para esta primera mesa con el profesor Carlos Fernández de Casadevante, que es catedrático de Derecho Internacional Público, lo fue de esta universidad, que es donde se formó, y en la actualidad lo es de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y con el ilustrísimo señor don Ignacio Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. ¿Ilustrísimo o excelentísimo? Ilustrísimo. La Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo hace una clasificación de lo que son los derechos en relación con la victimización terrorista. Ya habla de los derechos de las víctimas del terrorismo, los derechos que comparten las víctimas con la sociedad y los derechos que corresponden a la ciudadanía vasca en este ámbito. Los derechos de la ciudadanía vasca se suelen identificar con la paz, la libertad y la convivencia. Los derechos de las víctimas del terrorismo suelen centrarse en el aseguramiento de su dignidad, en su derecho a la justicia, a la reparación y a la participación. Y cuando se alude a esos derechos compartidos entre las víctimas y la sociedad, son los derechos a la verdad y a la memoria los que la ley cita como derechos que corresponde a ambos. Conocer la verdad, trabajar por el conocimiento de la verdad, por el conocimiento de la verdad de las violaciones de derechos humanos que hayan derivado de las acciones terroristas, de las causas reales de la victimización terrorista, es un compromiso, es un deber de los poderes públicos desde el punto de vista de la ley. Conocer la verdad, reconocer públicamente esa verdad para satisfacer, para atender el respeto que merecen las víctimas y sus familiares. En torno a ese reconocimiento de la verdad hay un conjunto de medidas activas que los poderes públicos tienen que desarrollar conforme a la ley. Recordar a las víctimas, reconocerlas, facilitar acceso a los archivos oficiales, facilitar todas las medidas necesarias para identificar a las víctimas, incluso aquellas que todavía quizás se pueda desconocer dónde se encuentran enterradas. Distinto del derecho a la verdad, pero compartido por las víctimas y por la sociedad, es el derecho a la memoria. Si el derecho a la libertad tiene que ver con el recuerdo y reconocimiento de las víctimas y el conocimiento exacto de lo que sucedió, el derecho a la memoria no está pensando tanto en el conocimiento cuanto en el reconocimiento. El reconocimiento de los hechos acaecidos, el reconocimiento público y oficial del sufrimiento causado a personas inocentes, de la significación política de la condición de víctimas. Este reconocimiento, que es el contenido fundamental del derecho a la memoria, se presenta como un elemento central de cara a la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Y se considera que debe constituir una especie de lugar de encuentro entre las víctimas y la sociedad, si es que se trabaja por construir un reconocimiento conjunto que en la medida de lo posible se comparta, siempre que eso no se desvirtúe, y que desde este punto de vista se presente también como una herramienta fundamental de cara a la convivencia en el futuro. La memoria, por tanto, no es tanto estudiar lo sucedido, cuanto reconocer lo pasado. Pero es, sobre todo, mirar hacia el pasado con la perspectiva puesta en el futuro. Se trata de decidir
qué es lo que queremos recordar. Se trata de decidir qué es lo que queremos destacar. Se trata de decidir qué elementos, qué es aquello que hemos aprendido del pasado que nos pueda permitir abordar un futuro en el que lo sucedido no vuelva a tener lugar. Obviamente la memoria parte de ese reconocimiento, por tanto, del reconocimiento social y político de lo que ha sucedido. El reconocimiento de los asesinatos, el reconocimiento, el recuerdo de los asesinados, el reconocimiento de quienes sufrieron secuestros, amenazas, extorsión, heridas. Reconocimiento que pone además de manifiesto el significado político de la victimización que fue generada y las consecuencias éticas que tuvieron todos aquellos actos en la vida, en la ética social, en la vida de toda la comunidad. Pero ese reconocimiento se presenta pensando en el futuro, pensando en construir una convivencia mejor, una convivencia basada en la libertad, basada en la ausencia de violencia terrorista. Hay que decir que esta es una manera de entender la memoria. No es la más habitual. La mayor parte de las políticas de memoria que conocemos se han caracterizado más bien por el contenido épico o con la puesta de manifiesto de acentos heroicos en personas que han participado en los hechos. La memoria de los ganadores suele ser así. La memoria de quienes ganan una guerra destacan las batallas más importantes, destacan los militares que más se han caracterizado, incluso exageran esas memorias, lo que pueden ser las características de esas personas que determinaron que se ganara la guerra. Frente a ello, sin embargo, puede haber una memoria diferente. Puede haber una memoria que en lugar de centrarse en la épica, se centre en el sufrimiento generado, en el sufrimiento habido, en un sufrimiento que no se quiere que se vuelva a repetir. Por tanto, a la hora de construir una memoria hay una decisión muy importante que tomar, y es la perspectiva desde la que vamos a querer recordar. Porque según lo que queramos recordar, pues los monumentos serán pues para héroes o serán para personas que sufrieron, y el recuerdo será para gestas o será para aquellas violaciones de derechos humanos que no queremos que se olviden, pero para que no se vuelvan a repetir. ¿Es la memoria un relato? Decimos que la memoria es reconocimiento social y político de lo sucedido pensando hacia el futuro. ¿Es la memoria historia? La memoria no es historia. La historia es una ciencia. Es una ciencia que se fija en el pasado para tratar de desentrañar por qué las cosas sucedieron. Se fija en el pasado para conocer bien, para fijar bien qué es lo que pasó, y obviamente en la ciencia histórica, como en cualquier otra ciencia, pues aparecen en ocasiones elementos que cambian lo que son las perspectivas que había, perspectivas dominantes. De repente aparece un archivo en el cual aparecen no sé qué documentos y resulta que la interpretación que había de por qué sucedieron las cosas, pues cambia. Cosas que no se sabían, se saben. Y todo eso determina un cambio en la configuración de las claves que dieron lugar a lo que sucedió. Para mí eso no es memoria, para mí eso es historia. Evidentemente, la memoria debe tener en cuenta lo que son los conocimientos históricos, pero se puede construir
memoria, aun cuando los conocimientos históricos todavía sean muy rudimentarios, aun cuando haya mucho que hacer todavía en el campo de la historia para saber por qué sucedió lo que sucedió. Incluso, aun cuando haya, como tantas veces sucede en la historia, teorías diferentes de por qué las cosas sucedieron de esta manera u otra. ¿Es la memoria un relato? Pues el objetivo fundamental de la memoria no es construir relatos, aunque lógicamente suele integrarse por relatos. Las memorias épicas, el Cid campeador, pues es un relato. Y sobre ese relato se construye el recuerdo, lo que queremos recordar para que los ciudadanos, si se puede hablar así, de quienes vivían en la Edad Media, pues sigan el ejemplo del Cid campeador. Pero no necesariamente la memoria son relatos. La memoria es, vuelvo a decir, para mí, decidir qué queremos reconocer social y políticamente para abordar adecuadamente el futuro. Si es así, yo creo que la memoria debe ser, en la medida de lo posible, construida de manera plural y debe buscar el que sea compartida en la mayor medida posible. Debe, por tanto, consensuarse desde la complejidad y debe procurarse no manipular. Consensuarse desde la complejidad, no manipularse, sabiendo qué se quiere recordar. Si lo que queremos recordar es el sufrimiento que no queremos volver a ver, habrá que compartir mientras ese compartir no lleve a desvirtuar ese recuerdo que queremos conservar. Pero en la medida en la que no se produzca esa desvirtuación, convendría que la memoria se comparta al máximo nivel posible. Por tanto, no se trataría tanto de imponer verdades oficiales, en las cuales muy probablemente pueda haber mucho debate, mucha discusión, incluso política. Se trata de concentrar aquellos elementos que simbólicamente nos permiten recordar lo que no queremos que vuelva a suceder, que es la memoria que yo creo que deberíamos construir en el momento actual en el País Vasco. Por tanto, debería ser una memoria que integre la mayor pluralidad posible, que se centre en el daño producido, en el sufrimiento injusto de las víctimas. Una memoria que, en la medida de lo posible, integre consenso de las distintas formaciones políticas. La memoria es política de memoria. Es política de memoria. Que, por tanto, integre el consenso de las formaciones políticas, de las distintas tradiciones políticas, que estén dispuestas a construirla sobre las bases que no supongan desvirtuación de esos elementos centrales. Una memoria que trate de evitar determinadas retóricas que tantas veces se desarrollan y que no contribuyen más que a la confrontación y no precisamente a compartir puntos que nos permitan encarar el futuro, procurando al máximo nivel que no se vuelva a repetir. Por tanto, yo creo que la memoria que a mí me parece que habría que propugnar sería una política de memoria, que no es lo mismo que historia, una política de memoria que reafirme que no es aceptable utilizar la violencia, que la violencia nunca ha sido imprescindible, inevitable, que el terror no debe ser el medio de conseguir fines políticos, que es inadmisible la instrumentalización de las personas para una lucha, un debate que en una sociedad del siglo XXI debe producirse de un modo que respete los mínimos elementales de la convivencia. Una memoria que ha de ser compartida y comprometida, por tanto, volcada a evitar
que en un futuro pueda volver a suceder algo similar. Una memoria que evite la sensación de impunidad, pero entendiendo por impunidad no cualquier resultado que no sea el que los autores de determinados hechos acaben teniendo aquella pena que a mí, ciudadano individual, me parece que deberían haber merecido, sino entendiendo por impunidad la falta de reacción social, la falta de reacción fundamentalmente de aquellos órganos que en un Estado de Derecho están establecidos para esclarecer los hechos y delimitar y declarar las responsabilidades de sus culpables. En ocasiones esos órganos, respetando las normas del Estado de Derecho, pues adoptan decisiones que no son las que la mayoría de los ciudadanos consideran que es su sentimiento de lo que podría ser justicia, pero sabemos que son esos órganos los que asumen la responsabilidad de estudiar bien los hechos y son los que conocen perfectamente los dosieres, no necesariamente los ciudadanos que no estamos en esos tribunales, pues somos capaces de conocerlos. Y si tenemos que construir una sociedad que funcione adecuadamente, yo creo que el respeto institucional, siempre que se haya comportado esos órganos conforme a los parámetros que rigen su actuar, pues la falta de actividad sería la impunidad y el resultado de esos órganos, aunque socialmente se pueda valorar de una manera más o menos positiva, no debería ser nunca calificado como impunidad, por lo menos para quienes nos movemos en el ámbito del derecho o de la criminología. Termino. Creo que hay que construir una política de memoria compartida, comprometida. Es esto lo que nos puede facilitar un instrumento fundamental para la construcción de esa convivencia que todos queremos. Memoria no es reescribir la historia, no es analizar o enfrentar visiones en torno a la historia, análisis en torno al por qué las cosas sucedieron. Es mirar al pasado desde el momento actual para decidir sobre qué valores, sobre qué fundamentos compartidos queremos basar nuestra convivencia presente y futura. ¿Qué situaciones estamos decididos a que no vuelvan a darse entre nosotros? Bueno, pues con esta presentación general cedo ya la palabra a Carlos Fernández de Casadevante, compañero de esta facultad y activo colaborador en el Instituto Vasco de Criminología. Nos alegra muchísimo el que estés hoy con nosotros aquí. Y bueno, pues a continuación intervienes en torno al derecho y deber de la memoria, normas y prácticas comparadas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Euno. Buenos días. Para mí siempre es una satisfacción estar aquí en una actividad del Instituto Vasco de Criminología, encontrándome con antiguos compañeros de la facultad, del propio instituto, de esta universidad, antiguos alumnos que ya presiden la audiencia, alumnos que fueron combativos contra el terrorismo que estudió por allá, aquí en la facultad, cuando estas cosas eran anecdóticas, amigos de las víctimas del terrorismo, como Silverio, antiguos alumnos también, como Isabel, etcétera. Bien, en definitiva, agradeceros la invitación, a pesar de las presiones de la directora de la cátedra Antonio Beristain, que cada vez me pone más difícil, cada vez me acota más mi ámbito de actuación. Bien, la directora de la cátedra Antonio Beristain es mi mujer, por eso digo que me acota cada vez más, me dice lo que tengo, el tiempo, todo me tiene muy controlado. Bien, el director José Luis de la Cuesta ha hecho aquí una breve exposición que a mí ya me han sugerido distintas cosas, yo discrepo en algunas, pero es como lo que decían los alemanes, el Sein y el Sollen, el ser y el deber ser. Bueno, ahí yo creo que después de escucharle a él, me he confirmado en mi pesimismo y luego lo vamos a ver por qué. Y es que me da la impresión de que tanto la memoria como la verdad, como también dicen otros vascos que examinan estas cuestiones, se trata de construir desde el tejado y no desde la base. Y entonces, claro, si lo que queremos es tener una fotografía del paisaje agradable, que no moleste,
pues entonces nos encontramos ya con ciertas dificultades en el punto de partida. Y segundo, en el caso vasco hay un problema adicional, o dos problemas adicionales. Una, que es que los victimarios están en las instituciones. Difícilmente desde las instituciones se puede elaborar una memoria cuando los que la han provocado están en ella y se resisten a reconocer el daño causado, por ejemplo. Y la segunda dificultad es que, a diferencia de otras situaciones de victimación, aquí en el País Vasco nos encontramos, como ha dicho el director, que esa victimación es una victimación que ha estado fundamentada en virtud de un determinado proyecto político nacionalista que comparten dos de las grandes tradiciones políticas de este país, utilizando esa terminología presente en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Es decir, siempre estamos, esto es muy vasco, no sé si por suerte o por desgracia, es decir, no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, tradiciones políticas de este país. Bien, por eso lo abordaré después. ¿Es posible una memoria plural, compartida, consensuada? Hombre, claro que sí, depende de quién la elabore, pero yo creo que hay datos que son objetivos. Es decir, que unos han matado, han perseguido, han asesinado, han secuestrado, han extorsionado, han amenazado y otros han padecido todas estas consecuencias. Eso, no sé si será plural, compartido o consensuado, pero son hechos objetivos. Es igual con lo de la impunidad. Bueno, es decir, la justicia. La gente, las víctimas lo que quieren son justicia, como cualquier ciudadano. Es decir, que otra cosa es tratar de buscar vías para eludir las consecuencias de la justicia. Eso sí, nuevamente el estilo vasco de la cuestión, no llamando a las cosas por su nombre, la realidad social, aflojar, buscar líneas, etcétera. Es decir que, desde esa perspectiva, por lo tanto, nunca he sido optimista, siempre he visto la botella medio vacía, pero después, siendo vasco y habiendo padecido esta situación y conociendo mi sociedad, una sociedad, una buena parte de la cual no tiene ningún problema en votar a quienes la han victimizado porque han apoyado la victimización, a proyectos políticos que han sido considerados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como no democráticos e incompatibles con una sociedad democrática. Hombre, pues con estos mimbres, poca esperanza hay en que se pueda hacer un cesto digno de tal nombre, ¿no? Un texto en el que realmente la memoria de las víctimas sea lo principal, de las víctimas del terrorismo, y en el que el relato de la verdad, como mínimo, sea esto. Es decir, que unos han victimizado y otros han sido víctimas. Bien, por eso titulaba mi punto de partida ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho y el deber de la memoria? El profesor de la Cuesta ya lo ha señalado. En el ámbito internacional, las características vienen a ser las que él ha puesto de manifiesto. Tanto el derecho de la memoria, el derecho de las víctimas a la memoria como el derecho a la verdad, no son derechos generales que se predican respecto de toda víctima, sino de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Lo digo porque hemos llegado a una situación en solo 2 años. Uno lee la memoria, la declaración institucional del Día de la Memoria del Parlamento Vasco de hace 2 años y lee la que ha salido en la prensa, que se va a leer el día 10, pasado mañana, o el domingo, y la verdad son irreconocibles. El punto de partida, el Día de la Memoria, se habla claramente de lo que se tiene que hablar, por lo que se crea ese acto, que son las víctimas del terrorismo, homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo. 2 años después, víctimas en general. Puede ser de cualquier cosa. Y esto ya es una desnaturalización del propio objeto principal por el que fue creado por Patxi López, por el lehendakari Patxi López, ese acto, ese Día de la Memoria. Bien, en el plano jurídico internacional, por lo tanto, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad se reconoce en la jurisprudencia internacional y en las normas internacionales respecto de las violaciones graves de los derechos humanos, que tienen nombre y apellidos, terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, o también del derecho internacional humanitario, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, fuera de estos ámbitos, si hablamos de verdad y de memoria, estamos difuminando las cosas, estamos banalizando las cosas. En cuanto a su contenido, el derecho a la memoria está orientado a denunciar el hecho ilícito de la victimización, con un efecto de permanencia a lo largo del tiempo, y a preservar la memoria de las víctimas para las generaciones presentes y futuras.
En su reverso, los Estados deben adoptar todas las medidas tendentes a preservar la memoria de las víctimas y están obligados a impedir todo acto, de cualquier naturaleza que sea, que atente contra la misma, contra la memoria, o constituya una ofensa o un menosprecio a las víctimas. Asimismo, los Estados deben promover todo tipo de actos con el fin de honrar y preservar la memoria de las víctimas. Cuando hablamos de Estados, no me estoy refiriendo al Estado en general. Si el Estado son los órganos del Estado, y en el caso español, Estado y órganos del Estado son las entidades descentralizadas, los gobiernos autonómicos, los gobiernos forales, en nuestro caso, son también, están incluidos en este concepto de Estado. Basta esta simple reflexión para ver lo lejos que estamos aquí, en Guipúzcoa, por ejemplo, de lo que debe ser, del cumplimiento, del respeto de lo que debe ser este objetivo, este contenido del derecho a la memoria, por los problemas o por los motivos por lo que he señalado al principio. Bien, el derecho a la memoria es una consecuencia del derecho a la verdad, derecho que exige tener pleno conocimiento de los hechos que dieron lugar a la victimización, por qué se produjo, quiénes fueron sus autores y que estos sean declarados los responsables, que sean declarados como tales. Esto obliga, en su reverso, al Estado, a los poderes del Estado, a proteger los derechos humanos, realizar investigaciones ineficaces, velar por que haya recursos efectivos y por que las víctimas obtengan reparación. Entre paréntesis, hay más de 300 sumarios de atentados cometidos por la banda terrorista ETA, de los que no se sabe nada. Aquí hay una responsabilidad del Estado. No se sabe nada, más de un centenar es posible que hayan prescrito. En los años, los primeros, sobre todo al principio, en la década de los años 80, se sobreseían los sumarios al mes o a los 2 meses, por lo tanto no había investigación, o la investigación no responde a los estándares internacionales de investigación efectiva, o todavía peor. La Audiencia Nacional se crea en 1977 y en 1980 todavía hay juzgados vascos que instruyen sumarios sin tener competencia. Claro, luego te hablan del Estado de Derecho. Y a mis alumnos procuro explicarles, o por lo menos suscitar la duda, el Estado de Derecho, el imperio de la ley. No os frustréis, reflexionad, abrid los ojos y sacad vuestras propias consecuencias. Luego el Estado se escandaliza por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero nadie se escandaliza por lo que no han hecho para evitar esa situación. Bien. Luego volveré sobre estas cuestiones. Por lo tanto, en el plano internacional, el derecho de las víctimas es incompatible con las leyes de amnistía y medidas de indulto o perdón similares que tienen por objeto impedir la investigación o el enjuiciamiento de los autores de violaciones graves de los derechos humanos. Leyes y medidas que lo violan y adolecerían de nulidad, como ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de leyes de distintos países de aquel continente. Y también lo serían medidas que, sobre pretexto de la realidad social, persiguieran fines similares. Lo de la realidad social, he hecho antes un comentario y vuelve aquí a aparecer porque para preparar esta intervención me he leído también el plan de paz y convivencia del Gobierno vasco y ahí hay cosas en este estilo vasco de no llamar a las cosas por su nombre. Parece que hay miedo a llamar a las cosas por su nombre, no sé. Nos comprometemos, ahí se habla de que nos comprometemos a que dentro del marco de posibilidades legales la normalización social, otro tema, otra expresión muy vasca, aborde la cuestión de los presos y la política penitenciaria de un modo acorde a la nueva realidad social. Peligro. Cuando no se quieren llamar a las cosas por su nombre, peligro. Peligro. Memoria plural, compartida, consensuada. Es que cuando en un supuesto de violación hay que elaborar una memoria compartida, consensuada entre la víctima y el victimario, a lo mejor es que el victimario tenía necesidad. O en los casos de pederastia también, ¿por qué? Oye, el pobre está enfermo. Sin embargo, si hablamos de terrorismo, la realidad cambia, de repente todo cambia. Bien. Y yo me pregunto, ¿qué entiende la Secretaría General de Paz y Convivencia por normalización social? ¿Que ETA no mate? Sí, ETA ya no mata. Aquí tenemos normalización social, las relaciones sociales son normales. Le veo yo al diputado general tomándose vinos en el Antiguo después de haber dicho que el PSE y el PP son enemigos del pueblo vasco y le estrecho la mano, le digo, oye, qué grandes palabras. Claro, como ahora no mata, no pasa nada. Eso desde las instituciones. Bien. Una cosa es que ETA no haya desaparecido, que no mate, y otra muy distinta, en mi opinión, es que la vasca sea una sociedad normal o normalizada porque no haya atentados. Prefiero, en este sentido, remitirme a Gesto por la Paz.
que dice lo siguiente, en un documento publicado en abril de este año, por una memoria básica deslegitimadora de la violencia. Tanto la persistencia de las estructuras de ETA y de sus propias siglas, como los esfuerzos por preservar la legitimidad de su trayectoria, constituyen una amenaza latente y un agravio moral directo hacia las víctimas y hacia el conjunto de la ciudadanía. Bien, por lo tanto, yo comparto esta opinión. Hablar de normalización social por el simple hecho de que ETA no mate es mucho decir. En mi opinión, no se puede hablar de normalización social mientras quienes han justificado la violencia no reconozcan el daño causado ni renuncien a comportamientos claramente ofensivos para las víctimas del terrorismo, como actos de exaltación o enaltecimiento de los victimarios, homenajes y actos de bienvenida. Bien, y por último, tanto el derecho a la memoria como el derecho a la verdad están vinculadas con el derecho a la reparación. Las normas internacionales, cuando hablan de la satisfacción como medio de reparación, aluden expresamente a la celebración de conmemoraciones y homenajes a las víctimas. También lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia y se nos ha recordado aquí nuestro insigne profesor Antonio Beristain, como él también lo manifestaba en este sentido. Segundo punto, ¿en el País Vasco es posible una memoria compartida? Yo creo que no. Yo creo que no, si es sobre las premisas a las que he hecho alusión anteriormente. Y aquí no he podido resistirme a tomar como punto de partida un punto del plan de convivencia, del plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, que se titula Una cuestión previa, el diagnóstico de la situación. Y a continuación dice, una base, tenemos una sociedad adulta con unas cuantas ideas claras. Esta situación tiene riesgos, lógicamente, pero no todos nuestros temores están justificados. No podemos enfocar las políticas públicas de paz y convivencia como si nuestra sociedad fuese menor de edad en materia de principios éticos, cívicos o democráticos. Hay mucho trabajo hecho gracias al esfuerzo de todos. La madurez ética, cívica o democrática de la ciudadanía en ocasiones se sitúa incluso en vanguardia. Fin de la cita. Yo, cuando leí esto, me quedé anonadado. En mi opinión, se trata más de un acto de fe o de voluntarismo que de una realidad constatable. Y el ejemplo más evidente de ello es la presencia en las instituciones vascas en sentido amplio, de la que en términos del plan de paz y convivencia se califica como una de las 4 tradiciones políticas de este país. Tradición política que, si por algo se ha caracterizado en el pasado, es por su legitimación del terrorismo de ETA y su colaboración activa o pasiva en el mismo, lo que le llevó a ser ilegalizada, como ya he dicho antes. Lo que fue aprovechado, lo que provocó por parte del nacionalismo vasco totalmente en su conjunto la deslegitimación de la justicia española, del Poder Judicial española. Ya se sabe, el Poder Judicial es un poder inservible, porque Europa nos iba a dar la razón, no les iba a dar la razón. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué dijo? Bueno, y además hizo el gobierno vasco de Ibarretxe, hizo una cosa impropia de un Estado democrático. Pero bueno, aquí estamos en otra situación. Denunció a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, algo que cualquier estudiante de Derecho sabe que es imposible. Un órgano del Estado, el gobierno vasco, no puede denunciar al Estado del que forma parte. Lo hicieron, ya sabíamos que era simplemente propaganda política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le desestimó la demanda. Pero es que además avaló la ilegalización de Batasuna y de Herri Batasuna y de otros partidos similares. ¿Por qué? Pues diciendo que el proyecto político de estos partidos es contrario en su esencia a los principios que proclama la Constitución española. Porque la negativa a condenar la violencia es una actitud de apoyo tácito al terrorismo. Nada de esto ha cambiado. Respecto del pasado, no se quiere mirar el pasado. Y más en un contexto de terrorismo que existe de hace más de 30 años, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y añade, la conducta de los políticos engloba normalmente no solo sus actos o afirmaciones, sino también, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y ser expresión de todo acto de apoyo expreso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cita literal también, no ve motivo alguno para apartarse del razonamiento del Tribunal Supremo cuando concluye que existía una relación entre los partidos demandantes y ETA, y tal relación se puede objetivamente considerar una amenaza para la democracia. Por último, el Tribunal estima que los actos y omisiones de estos partidos y de sus dirigentes forman un todo revelador que da una imagen del modelo de sociedad propuesta por estos y que estaría en contradicción con el concepto de sociedad democrática. Esto lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En sede vasca lo ha recordado recientemente Gesto por la Paz en el documento que antes he mencionado. Cuando se refiere a esta tradición política de este país,
como aquella que ha reivindicado y justificado la violencia de ETA y ha dado amparo a su empleo sistemático, en la página 4, no me estoy inventando nada. Y he dicho antes en el pasado, pero es que nada permite cambiar la afirmación respecto del presente, toda vez que hoy, nuevamente legalizada, no ha dado ninguna muestra, esa tradición política de este país, no ha dado ninguna muestra expresa de haber cambiado de postura. Se niega a revisar y a condenar su pasado y siempre que puede realiza gestos de apoyo en favor de los victimarios a sabiendas de que su actitud causa dolor a las víctimas del terrorismo y atenta contra la dignidad de estas. Sin embargo, una buena parte de la sociedad vasca en las últimas elecciones municipales y forales optó por ellos, por esa opción ideológica, lo que en mi opinión demuestra que esa parte de la sociedad, más que menor de edad en materia de principios éticos, cívicos o democráticos, carece de ellos, por lo que la pretendida madurez ética, cívica o democrática de la ciudadanía de la que habla el plan de paz es una ficción, una quimera y una utopía. Aunque algunos, como los 7 magistrados del Tribunal Constitucional o la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, no lo quieran creer, conversiones como la de San Pablo Camino de Tarso no son habituales. Y sintiéndolo mucho, no es posible convertir de la noche a la mañana a un totalitario en un demócrata y mucho menos en un ciudadano, ni siquiera por imperativo legal, aunque este venga precedido de un ejemplo manifiesto de lo que no es la independencia judicial en sede constitucional. Es decir, nos hablan del imperio del derecho, la independencia judicial, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Ya sabemos por qué se legalizó a Bildu y a Sortu. Es decir, cuando el presidente del Tribunal Constitucional habla con el presidente del Gobierno del Estado, con las tradiciones, los currículums del primero, sobre todo, es decir que, bueno, por eso yo a mis alumnos les incito a que sean ciudadanos conscientes de sus derechos y sus obligaciones, que abran los ojos, que no les tomen el pelo, porque nos toman el pelo. Bien, pues hoy gracias a esos 7 magistrados del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu y después a Sortu, esta ideología, en nombre de cuyo proyecto político ETA ha asesinado a 858 personas, ha mutilado y herido a centenares, ha secuestrado, ha extorsionado, ha amenazado, ha desterrado y perseguido a miles de ciudadanos y a cargos públicos, generando en consecuencia millones de víctimas, esa ideología se encuentra en las instituciones vascas avalada por el Tribunal Constitucional. Claro, esas son todas las cosas. El Poder Judicial generalmente no padece las consecuencias de sus decisiones. El señor Sala no va a venir nunca por aquí, no va a estar en un pueblo, en Oyarzun, en Ordicia, en algún sitio de estos, no va a estar aquí un mes haciendo un stage de Estado de Derecho, practicando el imperio de la ley, ni Adela Súa. Ahí están bien en sus sillones con sus choferes y sus puñetas. Está muy perfectamente por aquí. Pues, bueno, quiero decir, pero que no va a estar aquí permanente padeciendo las consecuencias de sus decisiones, de esa sentencia, en un pueblo de estos dirigido por Bildu. A eso me refiero. Es decir, es muy fácil tomar este tipo de decisiones, ser agradecidos a los que los han nombrado y los ciudadanos, sobre todo los directamente afectados, que paguen las consecuencias. A las víctimas nadie les va a reparar, es imposible la reparación. Es imposible la reparación. Al muerto no lo va a resucitar nadie hasta el día del juicio. Al secuestrado, ¿quién le va a reparar? A los extorsionados, ¿quién les va a reparar? ¿La operación Faisán? ¿Quién nos va a reparar? ¿No hay víctimas detrás? A los que nos fuimos de aquí, ¿quién nos va a reparar? ¿Quién me va a reparar los años que me he quedado de estar sin mi mujer y sin mis hijos? ¿Quién me va a reparar las pérdidas, la pérdida profesional que he podido tener? Eso es irreparable. Por lo tanto, comprenderán que yo en este tipo de cosas no me puedo andar con medias tintas y no puedo permitir que actitudes de miembros de órganos del Estado, de las instituciones, bueno, pues sean irrelevantes, porque a ellos les son irrelevantes. Para ellos no tienen ningún tipo de consecuencia. Para los ciudadanos sí las tienen. Y por lo tanto, como ciudadano, tengo derecho a exigir y a decir lo que estoy diciendo. Bien. Por lo tanto, nos encontramos con una tradición política de este país, se niega a reconocer el daño causado, a condenar el terrorismo y manifiesta su cercanía y su sensibilidad con los victimarios. Es decir, hace aquello que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que hacía y que por eso lo ilegalizaba. Bien, aquí, sin embargo, la memoria. ¿Es posible una memoria compartida, plural, etcétera? Gesto para la Paz dice: una memoria viva desde el respeto a las víctimas, que no se quede solo en el pasado, sino que sea relevante para las generaciones venideras y sirva para construir el futuro. Fin de la cita. Lo que en definitiva exige la deslegitimación del terrorismo y reconocimiento
del daño causado. Por lo tanto, no es posible cualquier memoria para sumar adeptos. No es posible, quiero decir. Claro que es posible. Aquí es posible todo. Y es posible hasta una memoria parcial o cortada, que cuente unas cosas, que diga otras. Si se trata de darle la razón a todo el mundo, a que todos estemos contentos, es posible una memoria plural, consensuada y compartida. Si de lo que se trata es que el violador y la violada tengan una relación social maja, buena gente, agradable, entonces será posible una... Claro. Pero ¿eso es una memoria? ¿Eso es la verdad? Bien. Por eso digo que no es posible, en mi opinión, cualquier memoria para sumar adeptos. Si hacéis un examen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre hechos gravísimos que han ocasionado multitud de víctimas y sobre las cuales el tribunal ha construido su jurisprudencia sobre el derecho a la verdad y a la memoria, veréis que en ningún caso se habla de estas cosas. Es que aquí el estilo vasco, the way Basque of life, es esta. No llamar a las cosas por su nombre, edulcorar la realidad, tratar de que todos nos llevemos bien, a ver, tal. Y como mucha parte de la sociedad esto le es irrelevante porque no lo ha padecido, ¿la sociedad vasca es víctima? No. Serán víctimas los que les han tocado, los que han tomado una posición, los que han peleado y han pagado un precio. Pero la sociedad vasca en general, no. Eso es mentira. Y a los que no les ha afectado, lo que quieren es pasar página. Por lo tanto, no habría ningún problema en que se elabore esa memoria plural, consensuada y compartida, que no acarree ninguna consecuencia. Porque al final, ¿qué ocurre con las víctimas? Que molestan, claro, molestan, porque te está recordando una situación, te está recordando algo, y te interroga, ¿y qué he hecho yo frente a esa situación? Y más, interroga más todavía si resulta que tú eres el victimario, por recordar a algún compañero de promoción que se embolsó 6.000 euros actuales por intermediar en un secuestro. Claro. Relación social. Me cruzo con él en la playa y creo que voy a decir, oye, buenos días. Qué bien, ¿no? ¿Y qué va a hacer si se cruza con la víctima? Claro. Bien. Por eso, cuando se habla de memoria, yo creo que los límites, si queremos hablar de una memoria real, si no, pues haremos otra chapuza y todo seguirá como siempre. Es decir, la normalización social no viene por imperativo legal, ni por voluntad política. O se hacen las cosas bien o si no, es imposible que haya una relación social. Voy terminando. Los límites han de estar claros. Respeto de la dignidad de las víctimas, deslegitimación de la violencia que las ha victimizado y reconocimiento del daño causado. Es que esto es tan evidente, es tan obvio, pero es tan difícil que eso se dé entre nosotros. Yo no sé qué nos pasa a los vascos, que somos incapaces de hacer cosas tan sencillas. Siempre lo sencillo lo hacemos difícil. No llamamos a las cosas por su nombre. En el fondo, claro, subyace lo que he dicho al principio de mi intervención. Es decir, que es un terrorismo, no es un terrorismo cualquiera, es un terrorismo político que se ha practicado en virtud de un proyecto político y que la ideología que sustenta ese proyecto político, unos mediante el apoyo a la violencia, otros sin el recurso a la violencia, está presente en la sociedad y en las instituciones. Yo cuando en Madrid me preguntan, ¿qué tal en el País Vasco? Bien, ¿no? Y yo digo, pues mira, no. La única diferencia es que no se mata, pero la ideología que ha provocado todo esto está en el poder. Y dice, ya, pero no se mata, ¿no? Y digo, no. Y a continuación me sale, bueno, vamos a ver, esta reflexión no me la haría si, en lugar de ser... no me la haría si el partido que gobierna fuera un partido nazi, ¿verdad? No. ¿Sí? Claro. Respecto de un partido nazi, todo está claro. No puede estar en las instituciones, su proyecto político es incompatible, etc. Pero cuando se trata de un proyecto nacionalista vasco sustentado por la violencia, como en el caso de Batasuna, entonces parece ser que como ya no mata, oye, aquí ya todos somos hermanos. Y hay libertad. Vosotros podéis, si estáis en pueblos pequeños, seguro que podéis confirmar que hay libertad, una libertad impresionante, y podéis decir lo que pensáis, podéis manifestar vuestras posiciones políticas. Bien, en definitiva, quien tiene que dar el paso no son las víctimas, sino los victimarios, y la tradición política de este país que las apoya y las comprende. Por eso yo discrepo, ya sé que voy a ser nuevamente políticamente incorrecto, pero bueno, siempre lo he sido así y ya es tarde para cambiar. Por eso tiene que haber vencedores y vencidos. Admitir lo contrario significa poner en el mismo plano a víctimas y victimarios, otorgar a ambos idéntico valor
Ignorar que las víctimas son el resultado de la acción ilícita, antidemocrática y contraria a la ética de los victimarios. Significa ignorar y olvidar que las víctimas fueron sacrificadas por los victimarios en aras de su proyecto político totalitario. En palabras de Gesto por la Paz, que la violencia de ETA ha sido consecuencia únicamente de un acto de voluntad cuya responsabilidad directa atañe a sus ejecutores y también a quienes la han apoyado y justificado. Bien, si desde la propia Secretaría General de Paz y de Convivencia del Gobierno vasco se dice que no tiene que haber una paz, que no tiene que haber vencedores y vencidos, cerremos el kiosco y no esperemos absolutamente nada. Claro, el problema es que quien dice esas cosas primero pertenece a esa ideología en virtud de la cual o cuyo proyecto político ha sido utilizado para causar esta victimación. Entonces, claro, así es imposible. Eso sí, otra cosa típicamente vasca, se traerá a cantidad de observadores o ponentes internacionales para que les para construir el documento correspondiente, pero al final el problema quedará sin resolver. Porque si no se acepta que hay víctimas y verdugos y que no se les puede poner en el mismo plano, el problema nunca se resolverá, nunca se resolverá, y la relación social nunca va a ser normal. Reconciliación. El documento reconoce que la palabra reconciliación es difícil, no concita mucho apoyo aquí, normal, y habla de conciliación o de recuperación, normal. A mí cuando escucho, se me habla de reconciliación, digo, me parece estupendo, oye, vamos a reconciliarnos todos, pero primero, en lugar de decirle tú a las víctimas del terrorismo que se reconcilien, porque esa es otra, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Reconcíliate tú con con ese miembro de tu familia con el que no te hablas hace años, o con la vecina de arriba que te hace la vida imposible. Y después, cuando hayas practicado lo que tú dices, ven a dar ejemplos y a pedir a los demás, ¿no? Bien. Decía antes que no soy optimista. Joseba Arregui tampoco. Dice, en un artículo que a lo mejor ya habéis leído, publicado en el diario El Mundo el pasado 22 de octubre, dice, no va a haber vencedores, quizá. Lo que sí es seguro es que va a haber vencidos. Y con toda seguridad los vencidos van a ser las víctimas. Las primarias, los asesinados, porque ya nada ni nadie les va a devolver la vida que les arrebataron por ser obstáculo en el camino de la Euskal Herria radical nacionalista. Y las secundarias, los familiares y amigos de los asesinados, porque molestan. Porque recuerdan lo que mayoritariamente la sociedad quiere olvidar. Porque son testimonio del porqué del terror. Testimonio de la diferencia inaceptable para los terroristas. Memoria viva de la muerte infligida en nombre de un proyecto político, pero que milagrosamente ha quedado sin ser contaminado por los medios radicales aplicados para ser impuesto. Y después, dirigiéndose al PNV, añade, ahora, al pretender que no haya ni vencedores ni vencidos, no van a obtener ni la paz, ni la libertad, ni la conciencia moral de haber estado a la altura de las circunstancias. Porque todo esto no se gana escribiendo con mayúsculas el término paz, sino luchando por la memoria con significado político de quienes fueron víctimas de un proyecto político y enfrentándose a este hecho con todas las consecuencias. Conclusión. El acto institucional del próximo domingo. Un acto que fue concebido, como he dicho antes, en 2010 por el gobierno de Patxi López, en memoria y recuerdo exclusivo, cito, de todas las víctimas del terrorismo sin excepción, y que 2 años después no solo no es posible celebrarlo con la participación de todas las fuerzas parlamentarias, sino que, todavía peor, ese objetivo único por el que fue creado las víctimas del terrorismo desaparece en aras de la generalidad e imprecisión. Se dice que en el comunicado que leerá la presidenta del Parlamento se hará alusión a las víctimas, perdón, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. No es verdad. Si somos rigurosos, todas las víctimas no tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. No es que lo diga yo. Es decir, las normas internacionales no predican el derecho a la verdad y a la justicia respecto de todas las víctimas, solamente respecto a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Y aquí nos encontramos con otro eufemismo típicamente vasco, típicamente nuestro, las víctimas, in genere. De esa manera, el problema, las víctimas del terrorismo, se diluye, las víctimas en general. ¿Qué víctimas? ¿Qué tipo de víctimas son las de ETA y las del GAL?
no son del terrorismo de Estado? ¿Por qué entonces esa reticencia a llamar a las cosas por su nombre? ¿Por qué ese afán de diluirlas en la generalidad de víctimas, añadiendo como ingredientes al plato así confeccionado otras categorías de víctimas, como las víctimas de la tortura y de abusos policiales, o las víctimas de vulneraciones de derechos humanos pendientes de reconocimiento y de reparación? Que yo no digo que no hayan que repararlas, pero ¿por qué hay que mezclarlas? Todo es forzado, no lo digo yo, bueno, lo digo yo, pero es que también lo dicen quienes han elaborado este informe, el informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, que sitúan su fecha de origen en el 60, en 1960 hasta 2013, y dicen que existen violaciones de derechos humanos en periodos anteriores, pero se escoge la de 1960, la fecha, tanto por la aparición de ETA como por la dificultad de recopilar datos de mayor antigüedad. ¿Qué coherencia tiene esto? ¿Por qué hay que equiparar? No se puede hacer un estudio remontando las fechas que haya que remontar, pero no en el mismo punto de origen que cuando se sitúa el nacimiento o los primeros atentados de ETA. Bien, en definitiva, en 2 años, han bastado 2 años para romper el consenso. En mi opinión, es una evidencia más de las consecuencias tanto de la legalización de esa tradición política de este país antes ilegalizada, como de la poca firmeza de las convicciones éticas y democráticas de otras fuerzas políticas presentes en el Parlamento Vasco. Aquí damos por supuestas muchas cosas, como a los estudiantes dan por supuestas muchas cosas que les cuentan los profesores. El imperio de la ley, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, y aquí hemos dado por supuesto que se puede ser, que estamos en una democracia, bien, que somos demócratas. O sea, aquí se da por supuesto, vosotros habéis tenido la suerte de nacer bastante más tarde, pero los que hemos nacido antes, aquí la mayor parte de la sociedad no es una sociedad democrática. Los ciudadanos no son demócratas. En una democracia, hacéis una comparación en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, y proyectos políticos que aquí se apoyan y se han apoyado y se apoyan en la actualidad son insostenibles. Bien, es decir que termino con esta última frase de Gesto por la Paz. El terrorismo de ETA solo se ha podido apoyar concibiendo a sus víctimas como las enemigas o las agresoras de los propios ideales o sentimientos, y generando, por tanto, una dosis de odio, desprecio y olvido hacia ellas y hacia un sector de la sociedad que permitiera asumir como algo normal que fuesen agredidas en el nombre de un supuesto bien común. Frente a esta afirmación tan clara, dentro del próximo domingo, la presidenta del Parlamento se limitará a decir que la paz y la convivencia del futuro piden que se reconozca la injusticia de la violencia y el dolor causado y la dignidad de las víctimas, porque todas las víctimas merecen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias al profesor Carlos Fernández Casadevante por esta defensa apasionada de su posición, que como se ve es un tema suficientemente complejo como para que haya perspectivas, por lo menos no del todo coincidentes. Pero yo creo que no estoy tan alejado de lo que él ha dicho, pero bueno, si depende cómo se me interprete, pues sí, entonces me alejo mucho. A continuación interviene el presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y también intenso colaborador del Instituto Vasco de Criminología, Ignacio Subijana. Muchas gracias, profesor de la Cuesta. Gracias al Instituto Vasco de Criminología, a la Cátedra Antonio Beristain, por la invitación a este acto, que a mí me compromete mucho, no institucionalmente, sino personalmente. Para mí es un auténtico honor, y lo digo con todo el sentido del término, el poder participar en un encuentro al maestro del que cuando uno todavía visualiza sus fotografías, sus mensajes, sus ideas, le palpa el corazón, lo cual significa, en definitiva, que está muy cerca de la justicia porque está muy cerca del alma. Y, consecuentemente, uno se encuentra o se siente sumamente pequeño en este escenario. Esa pequeñez da lugar a que mi reflexión, que va a girar sobre 3 ideas, víctimas, memoria y justicia, en sí misma ya las palabras son lo suficientemente intensas, fuertes, como para que todavía mi tamaño se vaya empequeñeciendo mucho más. Y me haya atrevido, digamos, a esbozar, después de largas meditaciones, algunas reflexiones sobre estos
sobre víctimas, sobre memoria, sobre justicia, que además he plasmado por escrito y que en cierta manera las voy a leer porque, de no ser así, quizás el carácter también un poco asistemático de lo que voy a exponer puede dar lugar, digamos, a cierto nivel de alta confusión. Y yo no quisiera, en esta materia tan sensible como el de las victimaciones graves, la victimación terrorista, y hablando de víctimas, y hablando de memoria, hablando de justicia, no ser preciso. Otra cosa es que, evidentemente, esto pueda dar lugar a que mis reflexiones no sean necesariamente compartidas, pero sí quisiera por lo menos que se plasmaran o que yo fuera capaz de trasladarlas de la manera más precisa posible. Y las primeras referencias son sobre las víctimas. Y entiendo que en las victimaciones graves, las víctimas son quienes sufren una violencia que otros causan sin razón alguna para aniquilar o subyugar, para aniquilar, destruir, hacer desaparecer o subyugar, dominar. Por eso las víctimas son ontológicamente inocentes. El concepto de víctima es impensable sin el coetáneo de victimario. Por eso no se es víctima por el hecho de sufrir. El sufrimiento del victimario y de su entorno existe, pero no les atribuye la condición de víctimas. Se es víctima porque el victimario, escudándose en sin razones, nunca hay razón para la aniquilación o para la subyugación, ha decidido implementar una relación destructiva con la persona o personas victimizadas. La violencia es un mensaje de destrucción, es un mensaje de sometimiento, es un mensaje de dominación. Lo que crea víctimas es el específico sentido deletéreo que el victimario confiere a la victimación que provoca, que promueve o que facilita. La victimación se puede construir, se puede diseñar de diferentes formas, desde lo que es, en definitiva, una actuación directa, activa, hoy también desde lo que es una omisión cuando hay deber de actuar. Esto, los penalistas o los que estudiosos del derecho penal, lógicamente lo explicitan, diferenciando la victimación, aunque no hablen ellos de victimación, hablan de delito por acción, o la victimación por comisión, por omisión, cuando uno está en una posición jurídica que le obliga a actuar para evitar una situación, un delito, un resultado prohibido. La victimación, por tanto, también se puede construir y se construye desde lo que es la acción, pero también desde lo que es la omisión por parte que tiene la obligación de actuar. Las víctimas son en sí mismas, por ellas mismas, significativas. Su esencia, por lo tanto, hay que encontrarla en el hecho de ser víctimas. Lo elocuente es la evidencia del hecho, la destrucción o menoscabo significativo del proyecto vital de las personas damnificadas. La evidencia del hecho, con independencia de los elementos discursivos que lo pueden acompañar. La evidencia del hecho, de la destrucción, de la aniquilación, de la subyugación, en sí misma ya es suficientemente significativa para, lógicamente, encontrar ahí la raíz de lo que, en mi opinión, ahí está, el derecho de las víctimas a la memoria y el correlativo deber de la sociedad de preservar esa memoria. Es un derecho deber. La elocuencia del hecho de la destrucción que unos implementan y que otros sufren da lugar a que esas víctimas tengan derecho a la memoria, pero también coetáneamente está el deber de la sociedad de preservar esa memoria. No es un derecho sin deber, es un derecho con deber y, por tanto, es un derecho-deber, según la perspectiva que analicemos. Para unos es derecho, las víctimas tienen ese derecho, víctimas directas o víctimas indirectas, la sociedad tiene coetáneamente un deber. Y si hay derecho sin deber, es un derecho desnudo, es un derecho huero, es un derecho poco efectivo. Es como esos derechos que se declaran pero no se ejercitan. Es una crítica siempre muy frecuente al sistema judicial, ¿no? Usted declara derechos pero no establece las pautas suficientes para ejecutar o para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Bueno, ahí, en esa perspectiva, hay que ver el tema. En el plano victimológico, desde la victimología, en las víctimas se pudieran preservar o percibir tres dimensiones diferentes, complementarias, no excluyentes, sino integradoras. La dimensión personal,
se basa en sus necesidades. Las víctimas tienen necesidades, como seres humanos. Y, consecuentemente, en definitiva, hay que intentar obtener una respuesta en ese plano, en el plano de la humanidad. Son necesidades vitales. También tienen intereses, tienen una dimensión social, porque las víctimas son ciudadanos. Y cuando ha habido una victimación grave, y la victimación ha sido una victimación terrorista, lo que ha sido también herido, lo que ha sido dañado, ha sido su condición de ciudadanos. Se han visto excluidos de la polis, han sido expulsados, han sido invisibilizados, han sido ocultados. Y esa es una dimensión política o social que también no hay que perder de vista. Por tanto, no solo han sido damnificadas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de lo que ha sido la incidencia en su proyecto de vida, en su desarrollo como seres humanos, sino también en su significación política, en su condición de ciudadanos y, por tanto, de constructores o de una sociedad democrática. Y también tienen derechos, es la dimensión jurídica, ¿no? Las víctimas como portadoras de prestaciones exigibles, que es un derecho subjetivo, el derecho a exigir determinadas prestaciones. Los destinatarios de esas exigencias, cuando hablamos de derechos, son los poderes públicos. Derecho a exigir de los poderes públicos determinadas prestaciones. Es la dimensión jurídica. Y las tres dimensiones, si las tres dimensiones en definitiva como un puzzle las integramos, son las que nos pueden dar una perspectiva de lo que es la significación de una victimación grave en las víctimas. Hay una afectación de su dimensión personal, hay también una afectación de su dimensión política o social y hay una afectación de su dimensión jurídica. Y, en cierta manera, la respuesta tiene que, en la medida de lo posible, y ahí estará en juego el valor justicia al que luego haremos referencia, ser satisfactoria en los tres planos. Una insatisfacción plena en alguno de los planos pues genera, digamos, una respuesta de baja densidad en términos de justicia. De todas maneras, sobre el tema ley y justicia, luego también haré unas reflexiones que espero no sean equívocas. En toda victimización violenta, y la terrorista también, obviamente, hay dos significados concurrentes que conviven. Uno es puramente factual, de hecho, y otro es hermenéutico, de significado. El factual se centra en la evidencia del hecho. Ocurrió un suceso. Esa es la dimensión. El hermenéutico se basa en el significado del hecho. ¿Qué sentido tiene el hecho y qué mensaje traslada el hecho? Porque la violencia tiene un sentido y traslada un mensaje. En este segundo plano, en el hermenéutico, en la significación, a mi juicio tiene sentido la memoria. Pues en muchas ocasiones el victimario precisa invisibilizar a las víctimas. Es una estrategia para ocultar su condición de victimario. Y para alcanzar tal objetivo, el de la invisibilización de las víctimas y, consecuentemente, el de la invisibilización del victimario, esta última consciente, sirve el olvido. El olvido es el instrumento, en definitiva, que permite la invisibilización de la víctima y del victimario. Esta última, obviamente, conscientemente buscado. Nietzsche narra con nitidez este planteamiento. Me atrevo a coger sus palabras. Quien no sepa asentarse en el umbral del instante, olvidándose de todo el pasado, ese tal jamás sabrá lo que es la felicidad. Y continúa, es sencillamente imposible vivir sin olvidar. No se puede ser feliz sin olvidar. Y aquí el derecho ha sido sumamente generoso. Amnistía, indulto, prescripción. Son tres instrumentos para el olvido, que se mueven evidentemente en diferentes planos, a veces de forma complementaria o a veces de forma, en definitiva, alternativa. La amnistía y el indulto se mueven en el plano de lo político, porque la decisión es política, no es jurídica, no es judicial, es política. El gobierno, con criterios en la práctica desconocidos, indulta. Eso cualquiera que haga un análisis, y creo que se hace también, o se está haciendo, respecto a la calidad argumental de las decisiones de indulto, lo puede comprobar. Se acerca al boletín y lo verá. Es la manifestación de la decisión en sentido auténtico. Cuando digo en sentido auténtico, es de la voluntad en su máxima expresión. A un juez se le exige, y se le debe de exigir, que motive, que razone, justifique. Vamos a conocer sus razones, más que nada para evitar la arbitrariedad. Creo que también al poder político,
aunque esté imbuido de esa legitimidad democrática que conlleva, en definitiva, ser designado por los ciudadanos, también hay que exigirle que motive. ¿Por qué usted indulta? Vamos a ver sus razones. No sea que de repente, por el portillo de la discrecionalidad, se nos cuele la arbitrariedad. Y la arbitrariedad está proscrita constitucionalmente. Bien, pues eso ha sido también, puede ser un portillo para el olvido, el indulto, sin motivar, sin razonar, sin explicitar. La prescripción, este es un instituto jurídico. Yo el año pasado ya tuve ocasión de decir algo al respecto y es algo que judicialmente es minoritario, bueno, que diría casi exclusivo. Y es dar una vuelta a la prescripción. Dar una vuelta a la prescripción, es decir, ser consecuentes, digamos, con la naturaleza jurídica de la prescripción. La prescripción históricamente siempre ha tenido dos lecturas, la procesal, la procedimental y la sustantiva, ¿no? Entonces, la jurisprudencia constitucional, cuando uno se acerca a ella, y la del Supremo, pues constantemente, digamos, colocan el foco en la vertiente sustantiva. Dicen, no, esto es una institución de derecho sustantivo y lo que pone de manifiesto, en definitiva, es la falta de legitimidad del Estado para imponer la pena cuando ha transcurrido mucho tiempo desde la comisión del hecho. Bien, desde esa perspectiva, ¿qué dificultad hay en considerar la prescripción como una causa, como dice el Código Penal, de extinción de la responsabilidad criminal? Es decir, como algo que impida imponer una pena, pero que no impida declarar que el hecho ocurrió, que el hecho fue injusto y quién fue el responsable del hecho. ¿Por qué no se va a poder declarar o obtener esa declaración? Es un nivel mínimo de justicia. Evidentemente no se va a alcanzar el nivel máximo y probablemente las víctimas de esa victimización no van a resultar satisfechas, eso es incuestionable. Pero se va a concluir ese nivel mínimo, ¿no? De que puedan saber qué pasó. Y lo que pasó fue injusto. ¿Quién lo cometió? ¿Por qué? Bueno, eso es una forma también de dar lectura a la prescripción, ¿no? Abrazando el Código Penal y dando una patada, y perdón la expresión, a la ley de enjuiciamiento criminal. La ley está para fijar procedimientos. No me diga usted eso que es incidentes previos, eso de cuestiones previas, para decir esto ha prescrito, nos olvidamos y venga, no hay juicio y no hay sentencia. No. ¿Por qué no damos otra vuelta y cogemos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional? Y bueno, si es una naturaleza sustantiva, si efectivamente se deslegitima al Estado por el transcurso del tiempo para imponer la pena, no lo deslegitima para declarar que el hecho fue injusto y que consecuentemente ocurrió. Y para incluso plantearse dinámicas de reparación del daño, aunque ello no conlleve la imposición de una pena. Bueno, es una otra idea que insisto en ella, aquí ya digo que evidentemente no ha tenido ningún calado. Bien, la memoria. La memoria es la categoría que universaliza la importancia de la experiencia de la injusticia. Sin memoria desaparece el hecho mismo. Gracias a la memoria se hace presente el pasado ausente, que en muchas ocasiones es el pasado de una injusticia. Por eso, decir memoria conlleva que todo discurso comience por el ausente, por el olvidado del presente. Desde esta perspectiva, recordar no es traer a la memoria un acontecimiento pasado, sino reconocer la actualidad de la injusticia pasada. Por eso, memoria y justicia van juntos. Las macrovictimaciones son evidentes para quien las comete y para quien las sufre. Pero si estos desaparecen, solo será accesible a las generaciones siguientes si hay alguien que lo recuerda. Sin la memoria, la injusticia no ha ocurrido nunca. Se desvanecen los ausentes y los presentes pueden organizarse libremente como si la victimización no hubiera tenido lugar. Y formulo la pregunta, ¿las injusticias pasadas condicionan o no la justicia presente? A mi juicio, y es una opinión evidentemente sobre un tema muy complicado, las sinrazones arrojadas para justificar en el pasado la victimización aniquiladora o subyugante resultan deslegitimadas para diseñar en el presente los cimientos del edificio de la convivencia. El material que sirvió para destruir no puede utilizarse para construir. La memoria se orienta al conocimiento de la victimización y la comprensión de su significación. El ocultamiento de lo ocurrido puede adoptar diversas modalidades. La creación de una versión oficial, la elaboración de una mentira institucionalizada, la implantación de un silencio general
o la elaboración del discurso de la indiferencia axiológica. Cada uno que se coloque en ese ámbito. La justicia. Justicia y ley. La justicia es la respuesta a la experiencia de la injusticia. Por eso la justicia tiene que partir de la injusticia padecida por las víctimas. No hay campo para la abstracción, sufren seres humanos, causan sufrimiento seres humanos y miran para otro lado seres humanos. Esta es una de las grandes aportaciones de la victimología. Los juristas, los penalistas, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, y siendo conscientes de que tiene su fundamento, transitan en la abstracción, elaboran modelos, elaboran conceptos. Pero me encanta a mí el título del libro homenaje al maestro, Antonio Beristain, La justicia al servicio de los seres humanos. Yo creo que los edificios conceptuales tienen fundamentos y sirven a los seres humanos. Y por eso no creo que un delito sea la infracción de una ley, lo es, pero la esencia no está ahí. La esencia está en la lesión o daño que sufren una o varias personas. Entonces creo que esa perspectiva humana debe de estar. Y la perspectiva de los que sufren, de los que han causado sufrimiento y de los que han mirado para otro lado mientras unos sufrían y otros causaban sufrimiento, tienen que estar ahí. La legalidad penal, no la justicia, la legalidad penal, precisa describir lo ocurrido, calificar si lo ocurrido es un hecho victimizante, indicar quién o quiénes son los responsables de la referida victimización, designándolos como victimarios, señalar quién o quiénes son los damnificados por lo sucedido, indicándolos como víctimas, imponer a los victimarios una sanción proporcionada a la gravedad de la victimización producida y, consecuentemente, padecida, especificar el daño causado por los victimarios y padecido por las víctimas y obligar a su reparación, posibilitar que la ejecución de la sanción impuesta permita la reparación del daño causado a las víctimas y la reincorporación a la comunidad de los victimarios. Una vez delimitada la culpa criminal, conforme a la ley, es factible abrir el espacio a la culpa moral. Es otro espacio, donde se abordarán problemas relacionados con la conciencia, el dolor, el arrepentimiento y el perdón. El delito se mide por leyes que tabulan la gravedad de la acción o de la omisión y las penas consecuentes. La culpa es un concepto moral que liga la conciencia del agente con el daño a la víctima. Por eso sobrevive al delito, de suerte que sigue vigente a que se haya cumplido el castigo previsto por la ley. En la victimización destructiva, la que aniquila al ser humano, la ley no satisface el máximo del valor justicia. En estos casos, el carácter irreversible del daño y la imposibilidad de proceder a su reparación in natura hacen que la legalidad sea ontológicamente insuficiente para reparar plenamente la injusticia padecida. Lo justo trasciende de lo legal, lo sobrepasa. Este es un tema tremendamente problemático y complejo. Nos ha acompañado en todo nuestro devenir histórico como seres humanos porque refleja nuestra condición de seres limitados y finitos. Pese a ello, o por ello, el cumplimiento de la ley no equivale a impunidad, aunque por el carácter definitivo e irreversible del daño no se pueda reparar íntegramente lo destruido. En este contexto encuentra cabida la lección del maestro Antonio Beristain. Y leo: es preciso diferenciar la dignidad general inherente a toda persona de la específica dignidad victimal. La primera resalta el valor final inherente al derecho a ser de toda persona. La segunda pone de manifiesto la mayor calidad altruista, ética, que se anuda a un darse u ofrecerse. Las víctimas se han vaciado, se han dado, y son conscientes de que no van a obtener la justicia que ese vaciamiento ha producido. Hay una insatisfacción. No es posible. El profesor Fernández de Casadante antes ha hecho referencia a una experiencia personal y lo ha plasmado. No es posible. No llegamos. La victimización terrorista tiene como referente exclusivo y excluyente a las víctimas, no al Estado.
Por eso, no cabe un discurso omnicomprensivo de las víctimas de ETA y del abuso de poder. Las víctimas del terrorismo de ETA y las víctimas del abuso de poder son todas ellas víctimas, pero no son víctimas de lo mismo. Las víctimas de ETA son víctimas de una organización que mediante el terror trata de imponer un proyecto totalitario que les excluye de su condición de ciudadanos. Son víctimas, por lo tanto, de una idea criminal. El crimen está en el origen. Las víctimas de abuso de poder no son víctimas de una idea criminal, dado que el Estado democrático, como estructura institucional, es un espacio sometido al derecho. El crimen no está, por lo tanto, en el origen, está en el ejercicio. De ahí la mención al abuso como plasmación de lo arbitrario, que es precisamente la negación del derecho. La justicia restaurativa. Los mecanismos de justicia transicional se activan cuando se aborda un proceso de transición democrática tras una etapa autoritaria o dictatorial, o cuando se sale de un conflicto armado plagado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. El contexto en el que nos encontramos en Euskadi no es de tránsito de un orden no democrático a otro democrático, o de conflicto violento entre bandos enfrentados. La actividad terrorista de ETA se ha desarrollado fundamentalmente en el seno de un Estado democrático que responde a los estándares internacionales de legitimación propias del Estado de Derecho. No hay un déficit democrático, o padecemos el mismo déficit democrático que el resto de Estados integrantes de la Unión Europea o del Consejo de Europa. Tampoco se ha producido un conflicto caracterizado por un enfrentamiento violento a gran escala entre dos facciones políticas y sociales, donde todas son recíprocamente víctimas y victimarios. Aquí hay víctimas y hay victimarios. Sí hay, en cambio, recorrido para la justicia restaurativa o recreativa, en palabras del maestro Antonio Beristain, que se apoya en la solidaridad sincrónica con los que están y diacrónica con los que no están, aquellos cuyas voces han sido silenciadas. De ahí la relevancia de una política de memoria. En la justicia restaurativa, la injusticia es vista como una acción que destruye una relación y que la justicia debe reconstruir. En la victimización aniquiladora, la justicia restaurativa se desenvuelve en los espacios profundos de los seres humanos, donde anidan sus necesidades vitales, definitivas y definidoras, al margen de intereses ideológicos, políticos y públicos. Estas necesidades vitales surgen de dos interrogantes íntimos. ¿En quien victimizó? ¿En qué lugar interno se encuentra mi responsabilidad? En la víctima, ¿en qué lugar interno se encuentra su necesidad de conocer la verdad, de preguntar, de expresar, de reprochar y, en último lugar, de devolver la humanidad a quien le dañó? Los movimientos energéticos que suscitan estos interrogantes íntimos, cuando son promovidos, solicitados o aceptados por las víctimas, justifican encuentros restaurativos que no pueden ser cercenados por afirmadas razones de interés general o públicas. La justicia victimal lo impide. En palabras del maestro Antonio Beristain, ya ven que en definitiva la referencia al maestro es permanente, la evolución exige al operador de la justicia alejar la pretensión de infligir dolor punitivo a las personas victimarias y crear una nueva e innovadora sanción reparadora. El victimario ha de conocer y sentir que las víctimas son de carne y hueso y que él es un sujeto activo capaz de destruir y también capaz de hacer, crear y recrear. Ahora bien, la justicia restaurativa, y voy terminando, requiere en la victimización aniquiladora o subyugante actuaciones del victimario en el plano individual y social. En el plano individual, reparar el daño personal, reparando lo reparable y manteniendo viva la memoria de lo irreparable. En el plano social, reponer el daño político causado por la negación fáctica de la ciudadanía de las víctimas. La reintegración social del victimario precisa, por tanto, restaurar ambos planos. En el plano individual, reconociendo el daño causado y realizando
todo lo que está en su potencial de actuación, para reparar hasta el máximo posible el daño causado. Aquí tendrá cabida, entre otras, el perdón, como acto voluntario, profundo, que libera al victimario de su atadura con el acto cometido. Su concesión, obviamente, es un acto de libertad de la víctima, que nunca puede ser exigido, impuesto o inducido. En el plano social, efectuando todo lo que está en su potencial de actuación, me refiero a los victimarios, para evitar que el orden político esté imbuido de los presupuestos o contenidos ideológicos que posibilitaron, que favorecieron o que facilitaron la victimización violenta. Es la forma de relacionar la política de los vivos con la justicia a los muertos. Afirma Garapón, en su obra Los crímenes que no se pueden sancionar ni perdonar, que la injusticia se presenta como una expulsión violenta de la polis de unos por otros, abocando a una situación de aislamiento que no es sino la negación de la humanidad por medio de la eliminación del irrenunciable elemento político de toda persona. Por ello, concluye Garapón, la justicia precisa el reconocimiento de esa identidad cívica orillada, excluida. ¿Cuánto recuerda esta reflexión al mensaje del maestro Antonio Beristain, cuando afirmaba que la justicia victimal precisa que el victimario y la sociedad reconozcan el protagonismo axiológico de todas las víctimas de la vida pública. La justicia restaurativa no persigue reparar el daño causado y volver a la situación previa. Pretende más bien reparar y construir un nuevo espacio donde ya no sea posible la comisión de la injusticia reparada o por reparar. En definitiva, y ahí concluyo, la justicia es la oportunidad que tienen las víctimas de rehacerse y de ser algo más que víctimas. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias al presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Ignacio Subijana, y ya vamos por encima de la hora y vamos a interrumpir aquí esta primera mesa. El tema podrá salir en debates posteriores y en la medida de que salga, pues trataremos también de responder a él. Tenemos, por tanto, una pausa de unos 15 minutos y hacia las 11:05 volvemos a seguir con las sesiones. Muchas gracias. No, me gusta Entonces, habrá opiniones para todos los gustos. Sí, ya. ¿Me lo mandas por correo? Porque sí, pero son ideas todavía que tengo que... Bueno, o cuando tengas que... Porque como yo quiero utilizar alguna de tus cosas para...